Pues bienvenidos a esta nueva formación online de nuestra academia Trox Academy. Mi nombre es Yolanda Suñén, responsable de Marketing y Comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades que desde nuestra academia organizamos. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda de las sesiones del monográfico sobre nuevos criterios y sistemas para ventilación de los edificios que arrancamos el pasado martes 7 de marzo. Como sabéis, se trata de un conjunto de 3 sesiones donde estamos describiendo los nuevos criterios de ventilación y calidad de aire recogidos en las normas EN 16798 y en la modificación del Reglamento de Instalaciones de los edificios. En la sesión de hoy vamos a continuar con el tema principal del monográfico, que no es otro que la calidad de aire interior, pero hoy nos centraremos en hablar de instalaciones de difusión de aire con control de ventilación. La semana próxima realizaremos la última de las sesiones pertenecientes a este monográfico, donde nos centraremos en hablar de instalaciones de sistemas aire-agua con control de ventilación incorporado, tanto en instalaciones de ventilación centralizada como descentralizada. Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento avalado con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones. Roberto Rodríguez, Business Development Manager de Trox España, es el encargado de conducir el webinar de hoy. No quiero extenderme mucho más por mi parte, voy a dejar paso a que Roberto comience con su exposición. Comentaros que esta sesión está grabada y que el documento de la presentación, así como la grabación, la ponemos a disposición de todos vosotros dentro del área de nuestra página web de MyTrox en el apartado de formaciones. Para el tema de las preguntas, si os parece, nos abrimos el chat, formuláis las preguntas a través del chat y yo al final de la intervención de Roberto le iré formulando las preguntas para que Roberto nos las vaya aclarando. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Roberto, cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Yolanda. Bien, en esta sesión de hoy, que es la segunda de esta serie de 3 de este monográfico de calidad aire interior, ventilación y todos los requisitos que se rigen en la nueva norma EN 16798, pues en el día de hoy, en la primera sesión, pues visteis con Javier pues todo lo que eran las normas, cuáles son los criterios que van a aplicar en el futuro en cuanto a la aplicación de la norma EN 16798 y una vez conocidos cuáles son estos requisitos, pues el objetivo de estas 2 sesiones, la de hoy y la del próximo lunes, son cómo podemos controlar este caudal de aire de ventilación, este caudal de aire, ventilación más aire tratado y cuáles son las mejores unidades terminales o los mejores modos de introducción de este caudal de ventilación y tratado dentro del edificio. Por ello, el objetivo de la charla de hoy es, primero, cuáles son los requisitos de ventilación y calidad de aire según la norma EN 16798, cómo se controla este caudal, pues fundamentalmente basado en instalaciones de caudal constante y caudal variable, adecuándonos a la demanda y, por supuesto, a la eficiencia energética, que es el objetivo final, el confort y la eficiencia energética, la reducción de consumo, y cuáles son las unidades terminales más adecuadas para ello. Si nos fijamos qué es un sistema óptimo, desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista de la calidad del interior, pues tanto en la parte derecha, que podéis ver, como en la parte izquierda, la parte derecha en cuanto a la calidad del interior, pues son los parámetros que nos permiten controlar temperatura, humedad, baja presión sonora, adecuada ventilación, filtración, todo introducido con la mínima reducción de velocidad de aire en zona de ocupación, y en el apartado de sostenibilidad, pues que sea un sistema fácilmente mantenible, fiable, estético y con la máxima eficiencia energética. En este caso, hay 4 puntos en los que nos vamos a fijar, porque
el objetivo de la charla pues es el control de la ventilación en los sistemas de difusión de aire para controlar temperatura y humedad, introducir la correcta filtración para tener el mínimo consumo energético y tener un buen confort con reducida velocidad de aire, ¿vale? Ese es el objetivo, así a grandes rasgos, en esta diapositiva, lo veis, de la charla. Bien, ¿y cuál es la función de un sistema de climatización? Pues bajo diferentes condiciones operativas y siempre primando los criterios de la máxima eficiencia energética, mantener las condiciones de confort interior, que son las condiciones que permiten a las personas estar en mejor disposición para la realización de un trabajo o actividad. Y para ello vamos a tener en cuenta la demanda, fundamental para reducir el consumo energético, el sistema que hayamos elegido, sistemas con ventilación, centralizados, descentralizados, con techo, sin techo, con control de caudal de aire constante, variable, etcétera, y tendremos en cuenta todo el ciclo de vida. Entonces, esta es la función a grandes rasgos de un sistema de climatización. Bien, y si nos vamos a la norma 16798, parte 3, ¿qué es un sistema? Pues bien, los tipos básicos de sistemas de ventilación los podemos resumir en 4. Un sistema de ventilación unidireccional, que es un sistema de ventilación con caudal de aire asistido por un ventilador en una sola dirección. Puede ser impulsión o extracción de aire, que evidentemente se va a equilibrar mediante los distintos tipos de entrada de aire exterior o expulsión de aire exterior que están en la fachada. Y eso se llama UVU. El segundo sistema, que es el más utilizado, es el sistema de ventilación bidireccional, BVU, que es el que comúnmente estamos acostumbrados, que es un sistema de ventilación con caudal volumétrico de aire asistido por ventilador en las dos direcciones. Tenemos un ventilador de impulsión y un ventilador de extracción. Luego tenemos el sistema de ventilación natural, que pues evidentemente vamos a utilizar los sistemas naturales de entrada de aire, y los sistemas de ventilación híbridos que combinan la ventilación natural con la ventilación mecánica asistida por ventiladores, fuerzas motrices o mecánicas. Estos 4 sistemas son los sistemas típicos de ventilación. Normalmente, ¿dónde nos vamos a basar, dónde nos vamos a centrar? Pues en el sistema de ventilación bidireccional. Si nos clasificamos los sistemas en función del fluido utilizado para transportar la potencia sensible, podemos tener 4 tipos de sistemas. El sistema que utiliza fluido líquido refrigerante para expansión directa, sistemas todo agua, que son los sistemas que toda la potencia sensible se transporta por agua, como pueden ser los sistemas pasivos, tanto techos fríos, suelo radiante, vigas frías, etc. Sistemas aire-agua o inductores, que parte de la energía se transporta por aire y parte por agua. Y los sistemas todo aire, que los sistemas todo aire pueden ser de caudal de aire constante o caudal de aire variable. Toda la energía en los sistemas todo aire se transporta por aire. Y los sistemas de ventilación unidireccionales, bidireccionales u otro tipo de sistemas son los que tenéis en la parte derecha. Los sistemas de ventilación unidireccionales pues solo estarán formados por un ventilador de impulsión y opcionalmente dispondrán de sistemas de filtración y de calentamiento. Los sistemas de ventilación de extracción, pues la única diferencia es que el ventilador de impulsión cambiará a ventilador de extracción y pues pueden tener una bomba de recuperación de calor. Los sistemas bidireccionales pueden ser estándar, normales, con humidificación o con tratamiento de aire. Si nos vamos a un sistema bidireccional con tratamiento completo, pues ¿qué pueden tener?
pues ventilador de impulsión, ventilador de extracción, recuperación de calor, filtración, calentamiento, batería de refrigeración, batería de calefacción, humidificación y o deshumidificación, ¿vale? Estos son los sistemas típicos que estamos acostumbrados en un sistema de ventilación centralizado en todo el edificio. Aparte podemos tener los descentralizados, como son ventiloconvectores, pueden ser con splits, pueden ser con sistemas de ventilación descentralizada tipo aire-agua, etc. Y luego ya pues sistemas que pueden ser de calefacción, que únicamente tiene un ventilador secundario, son las típicas cajas de recalentamiento y una batería, o una climatización de local que únicamente tendrá una batería de frío o de calor, que es un tratamiento de potencia sensible en conducto. Bien, pues según la norma, estos tipos de sistemas vamos a tener. Evidentemente nos vamos a centrar en sistemas de aire completos, con ventilador de impulsión, ventilación mecánica y tratamiento. Y una vez que ya tenemos claro cuáles son los tipos de sistemas de ventilación, pues la norma incide qué tipos de control y qué categoría podemos tener. Categoría IDA C1 es si el sistema funciona constantemente, no hay ningún tipo de paro, no hay ningún tipo de adaptación, adecuación a la demanda. IDA C2, el control es manual, el sistema funciona manualmente, únicamente controlado por un interruptor marcha-paro. IDA C3 es si el sistema de control tiene control horario, con lo cual el sistema funciona de acuerdo a un programa horario. IDA C4, lo mismo, pero con control de presencia, el sistema funcionará por un encendido de luces, por un PIR, por un sensor. IDA C5, si tenemos control por ocupación en función del número de personas, el sistema funciona o detecta el número de personas que hay y se pone en marcha o se coloca a una caudal máximo, medio o mínimo en función del número de personas, o el IDA C6, control por demanda, que es el más habitual actualmente, que es basado en indicadores de calidad de aire, por ejemplo. Detectores de CO2 con mezclas de gases, sensores BOC de compuestos orgánicos volátiles, con lo cual este control se adecuará a la demanda en función de los sensores que dispongamos dentro de la sala. ¿Y qué apellido le vamos a poner a este tipo de control, a esta categoría? Pues si el sistema es individual, por local le pondremos una R de room. Si lo tenemos centralizado por zona, llevará una Z. Si la velocidad es variable, una F. Si la velocidad es múltiple, velocidad, por ejemplo, a 3 velocidades o 6 velocidades, tendremos una M. Y si es marcha paro, tendrá una O, on-off. Por ejemplo, un IDA C4 R-M será un control en local por presencia en una sala, en el local, y velocidad múltiple. Tendrá varias velocidades. A diferencia de un IDA C6, que es el control por demanda, Z, que será por zona, y F, que será velocidad variable, ¿vale? Esto sería un control de caudal variable, por ejemplo, de una instalación centralizada bidireccional formada por unidades terminales, unidades de control, un climatizador con doble ventilador, con velocidad variable, por ejemplo, con plug fan C de ventiladores tanto en impulsión como extracción. Bien, ¿y por qué es importante esta ventilación o el control de caudal en función de la demanda? Porque variará esta ventilación o este caudal de aire en función de la presencia, en función del número de personas y en función de la temperatura, CO2
o sustancias volátiles dentro de la sala. Cuanto mayor caudal de ventilación se introduzca por una persona dentro de la sala por persona, mayor va a ser el rendimiento relativo que va a tener una persona. En mejor disposición, antes os he puesto cuáles son las funciones de un sistema de climatización, pues son las condiciones que permiten a una persona estar en mejor disposición para la realización de un trabajo, con lo cual su rendimiento relativo va a aumentar en función del caudal de ventilación que tengamos y, por ende, el porcentaje de personas insatisfechas se va a reducir. Y todo ese aire lo vamos a introducir dentro de la zona ocupada, que es el concepto de zona ocupada que veis en la parte izquierda, pues a 1 metro de las paredes exteriores, medio metro de las paredes interiores, 10 centímetros del suelo, 1,70 personas levantadas y 1,20 personas sentadas. ¿Y qué vamos a querer controlar con nuestro sistema de ventilación? Pues lo que vamos a querer controlar es la temperatura ambiente, estar dentro de los parámetros que dice la norma. El gradiente de temperatura, mantenerlo, que la diferencia de temperatura entre cabeza y pies no supere nunca los 3 grados. La simetría de temperatura, que la diferencia de temperatura entre las paredes y la zona interna no sea alta. Esto es fundamentalmente en cuanto a los forjados activos, suelo radiante o techo frío. Que la velocidad de aire que se calcula en función de la temperatura ambiente sea la adecuada para sistemas de mezcla, sistemas de difusión por desplazamiento. Que el índice de turbulencia no sea muy alto para que la diferencia de velocidad en todos los puntos no sea muy alta y la velocidad media sea la adecuada, que la humedad relativa pues, se mantenga entre un 40 o un 60%, que el aire de ventilación y el nivel de contaminación, el índice de CO2 sea el adecuado y que el nivel sonoro sea óptimo, ¿no? Si controlamos todos esos parámetros de confort interior, nuestro sistema de tratamiento y ventilación bidireccional será adecuado. Y en nuestro sistema bidireccional de ventilación, ¿qué vamos a tener en cuenta en cuanto al control? Pues que sea un sistema funcional, que cumpla los parámetros de confort y de seguridad. Los funcionales, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues equilibrando correctamente la instalación, utilizando o seleccionando unidades de control adecuadas, permitiendo el cierre total de salas. Estamos pensando que Unidad C6, que es un sistema de control adecuado para una instalación de un edificio de oficinas, por ejemplo, tiene que permitir el cierre total de salas. Lo que no se utiliza se cierra para lograr la máxima eficiencia energética. Tiene que permitir un fácil ajuste de valores de consignas en el BMS y todo primando el ahorro energético. En cuanto al confort, lo que vamos a intentar conseguir son los parámetros que os he indicado antes. Control de temperatura, de sustancias volátiles, de CO2, un confort acústico y todo operando el BMS, operando la instalación desde nuestro sistema de gestión del edificio. Y estos tipos de sistemas de ventilación pueden ser centralizados o descentralizados. En la charla de hoy estamos centrándonos en sistemas centralizados, en los cuales tenemos un sistema bidireccional formado por un climatizador con ventilador de impulsión y ventilador de extracción que tanto la expulsión de aire como la entrada de aire se produce a través de elementos situados en la fachada o directamente del exterior si la unidad de tratamiento de aire está en la azotea. Y todo eso se va a introducir dentro de las unidades terminales de impulsión de aire situadas en el interior. Toda la ventilación se introduce en las unidades terminales, a diferencia de la ventilación descentralizada, que la ventilación se introduce fundamentalmente por la fachada y el tratamiento de aire se produce en la zona interna. Tenemos separada la ventilación del tratamiento de aire.
¿Y cómo vamos a hacer en una instalación centralizada, bidireccional, el control y el equilibrado? Pues bien, si nos vamos a el control IDA C1, C2 y C3, que estamos hablando que eran los on-off manuales o por presencia, nos vamos a ir a unidades de cierre equilibrado, por ejemplo, que son unas unidades de instalación fácil y económica que nos van a asegurar la ventilación o extracción de aire por local, equilibran el caudal de aire y la presión en impulsión y en retorno, pero a diferencia de el resto de unidades de control, el ajuste se tiene que hacer en puesta en marcha y la variación de caudal no se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque no es un regulador de caudal constante. En cuanto varíe la presión del conducto, hay que volver a realizar otra vez un ajuste. Este tipo de unidades de cierre y equilibrado valen para controlar hacer un equilibrado de caudal siempre que no se modifiquen las condiciones de presión en el conducto, siempre que no se modifiquen, que el climatizador de aire no modifique sus condiciones de caudal de aire impulsado o extraído. Con lo cual, esto nos puede valer para instalaciones pequeñas, medianas. Para mismo tipo de instalaciones, IDA C1, C2 o C3, un paso más, una evolución a las unidades de equilibrado, son las unidades de caudal de aire constantes, unidades de control para mantener caudal de aire constante. Tienen fácil instalación también porque no tienen ningún actuador, tiene ausencia de cableado, son electromecánicos. No, lo malo que tiene que sí que controlan el caudal de aire independientemente de la diferencia de presión, porque siempre van a dejar pasar el caudal tarado independientemente de la variación del ventilador de impulsión o extracción, pero no hay posibilidad de diferentes operaciones. No tienen cierre estanco y no hay señal de salida al sistema de gestión, con lo cual no vamos a tener ese feedback de cuánto es el caudal que esté pasando, disponer de operaciones en función de la demanda, con lo cual no vamos a tener a priori una reducción de consumo energético de la instalación. Y si nos vamos a las instalaciones de control IDA C1 o perdón, C5 y C6, nos vamos a unidades de control de caudal de aire variable, que son las que sí nos permiten controlar individualmente la temperatura, la ventilación a demanda, nos permiten cierre total de zonas, fácil ajuste de valores de consignas. Aquí sí que nos permite hacer las operaciones diurnas y nocturnas de la instalación, ocupación, no ocupación, impulsión de caudal después de ocupación, impulsión de ocupación después en modo tarde, por ejemplo, si se ha ido ya bastante gente que ocupa el edificio por la mañana, etc. Controlar las presiones para mantener la sobrepresión en las salas. Permite, aquí sí, tener esa señal de salida al sistema de gestión, permite control remoto y medición de caudal. Entonces, todo eso nos lo va a permitir las unidades de control de caudal variable, con lo cual, si nos vamos a un sistema IDA C5 e IDA C6, ya directamente lo tenemos que relacionar con este tipo de unidades. Y cuidado con la colocación de las unidades de control. Las unidades de control no se pueden colocar directamente a patinillos ni se pueden colocar directamente después de codo o después de una instalación de conductos de una montante vertical. Hay unidades que sí lo permiten y cada fabricante os tendrá que indicar la separación que tenéis que dejar desde la unidad de control al patinillo, al conducto vertical, a la montante vertical o a la entrada de planta, ¿vale?
Como veis, las unidades de control que están basadas en la medición de presión directamente en la lama, que son las unidades de control de última generación, permite instalarlas directamente después de codo o directamente al patinillo. Si se mide en la cruceta de medición, siempre hay que separarse en función del tipo de regulador, del codo o del patinillo. Eso es fundamental para que mida correctamente la unidad de control. Y este tipo de control, C5 y C6, hay que diferenciarlo en zona interna y zona perimetral. La zona perimetral y la zona interna demandarán frío o calor. Fundamentalmente el perímetro, dependiendo de la época del año, tendremos que impulsar aire frío o aire caliente. Sin embargo, la zona interna nos va a demandar siempre frío. ¿Por qué? Porque las cargas son siempre positivas. La carga de iluminación, la carga de las personas, los aparatos electrónicos, informáticos, etcétera, son carga sensible positiva, con lo cual debemos introducir carga sensible negativa para compensarla. Eso es en la zona interna. ¿Y qué unidad de control es la más adecuada? Pues para zona perimetral es la unidad de control de caudal de aire constante, con temperatura de impulsión variable. En este caso, se puede introducir el caudal de aire de ventilación en función de la ocupación por la parte interna, y las fachadas no demandan ventilación, las fachadas demandan compensación de carga, con lo cual se puede colocar reguladores, unidades de control de caudal de aire constante funcionando a temperatura variable en función de la fachada y en función de la época del año. ¿Qué buscamos? Eliminar el efecto de pared fría, evitar las condensaciones y eliminar todo efecto de transmisión. A diferencia de el tratamiento de zona interna, que ya hemos visto que IDA C5 e IDA C6 fundamentalmente es ventilación a demanda. La ventilación a demanda es caudal de aire variable con temperatura de impulsión constante. Y la temperatura de impulsión va a variar en función de la necesidad del perímetro, que el perímetro dependerá de la hora del día, dependerá de la fachada y dependerá de la época del año. ¿Qué buscamos? Pues lo que buscamos es eliminar las cargas internas con el máximo confort. Queremos ahorrar energía porque la demanda del perímetro va a ser siempre. Sin embargo, la demanda de zona interna va a variar en función de la ocupación. Es una carga variable. Y lo que queremos es mantener la calidad de aire interior asegurando la ventilación del local. Sin embargo, hay errores típicos de diseño en este tipo de instalaciones con control de ventilación a demanda. Y es no diferenciar el tratamiento del perímetro con la zona interna, no seleccionar las unidades terminales de aire adecuados a este caudal variable, eso es un error típico de diseño, controlar el posicionamiento de las compuertas directamente con la temperatura sin controlar el caudal, eso es un error. El posicionamiento de las compuertas de las unidades de control tiene que variar entre un caudal mínimo y un caudal máximo, que dependerá de la ocupación que tengamos de las cargas de nuestro estudio de cargas. Y hay que controlar los retornos. Siempre que se controla la impulsión, se controla también la extracción. ¿Y por qué lo queremos y qué estamos buscando con los modos de operación, con estas unidades de caudal variable? Pues conseguir la eficiencia energética. Eficiencia energética en diseño, seleccionándolos, en la operación con el sistema de gestión, y en mantenimiento, pues lo que queremos es ajustarlo una vez que se entrega el edificio a las variaciones que tienen todo su ciclo de vida. Con lo cual, reducción de la demanda si nos fuésemos a un edificio de consumo casi nula,
no seríamos el primer paso, reducción de la demanda, el segundo, eficiencia energética, que es en el punto en el que estamos, y lo tercero, generación de energía renovable y consumo de energías limpias sería lo último, ¿vale? Pero aquí en este caso nos centramos en el punto intermedio. Y lo que queremos es asegurar, como hemos dicho, la ventilación, variando las condiciones de caudal de aire en calefacción y en refrigeración para el tratamiento de la carga sensible y controlar la humedad en todo momento. ¿Y cuáles son las unidades terminales más adecuadas para ello? Pues podemos tener todas las unidades terminales que siempre estamos acostumbrados a seleccionar, como pueden ser las rejillas, las toberas, difusores lineales, difusores radiales, difusores rotacionales. En definitiva, unidades terminales que se pueden colocar con falso techo, en pared impulsando hacia el techo, o unidades sin falso techo, unidades libremente suspendidas, que la verdad es que hay una tendencia muy grande a seleccionarlas actualmente. Y en este tipo de unidades influye mucho el que dispongan de efecto Coanda y por lo tanto el alcance crítico tiene gran influencia fundamentalmente en las rejas, las rejillas de impulsión, en los difusores de techo radiales y en los difusores lineales. Cuidado con el caudal variable en estos tres tipos de elementos, porque le va a afectar mucho el alcance. La vena de aire se va a desprender rápidamente. Sin embargo, hay otro tipo de unidades terminales de aire, como son las toberas y los difusores rotacionales, en los cuales el efecto Coanda y el alcance crítico no van a ser tan determinantes. Si nos vamos a una instalación de ventilación bidireccional asistida por ventilador de impulsión y ventilador de extracción, en la cual introducimos tanto la ventilación como el aire tratado por unidades terminales de falso techo, hay un efecto que va a tener una gran influencia en cuanto a la distribución de aire, que es el efecto Coanda. El efecto Coanda es la adhesión de la vena de aire a una superficie horizontal impulsada desde una unidad terminal. Y en este caso, la vena de aire impulsada se adhiere al techo y se acelera. Y se acelera, ahí os pongo en la parte inferior derecha lo que es un chorro con efecto techo. En el efecto techo, en la parte superior, no se produce inducción de aire. Inducción de aire, una vez que impulsamos el aire, es la cantidad de aire de la sala que se mezcla, se adhiere con la vena de aire impulsada, con lo cual, gracias a esa inducción, se reduce la velocidad de aire y se unifican las temperaturas. Cuanto mayor es la inducción, antes se decelera el aire, antes se logra unificar las temperaturas. Sin embargo, si lo colocamos cerca del techo, por ejemplo en la rejilla, no se produce inducción en esta parte superior, no se permite al aire inducirse, con lo cual se acelera al producirse una sección en la cual no hay inducción, se acelera por raíz de 2. Se acelera la velocidad por 1.4. ¿Vale? Eso es el efecto Coanda. Y este tipo de difusores en los que le afecta muchísimo la variación de caudal, hemos dicho las rejillas, difusores lineales y difusores radiales, una reducción del caudal de aire hasta el 25%, veis que va a disminuir el alcance crítico notablemente. Estamos hablando que en los difusores radiales el alcance crítico, si nos vamos al caudal nominal, se reduce a 1/3, y en los difusores lineales, variando el caudal un 25% de su caudal nominal, se reduce a 1/3,6, con lo cual ya veis directamente que en este tipo de elementos con efecto Coanda hay que tener mucho cuidado con el caudal de aire variable. No podemos bajar ese caudal mínimo hasta donde queramos. El caudal, como hemos dicho, el techo
lo que proporciona es alcance, el techo lo que proporciona es que se aumente esa velocidad efectiva en raíz de 2 en 1.4, con lo cual se traduce directamente en mayor alcance. Aquí veis un vídeo a ver, parece que no funciona el vídeo. Pues un momentito. Pues no funciona el vídeo. Bueno, pasamos al siguiente. Lo que os quería decir es que en los difusores rotacionales tiene una gran influencia el caudal mínimo. ¿Por qué? Porque el caudal máximo sí que nos lo va a fijar la potencia sonora en un difusor, porque nos vamos a ir a los parámetros de confort acústico, 40 decibelios, 45 decibelios, y el caudal mínimo nos lo va a determinar esta velocidad efectiva mínima de impulsión. Si separamos los difusores 3-4 metros, nuestro software de selección nos va a dar una caída de aire, un alcance crítico, con lo cual siempre vamos a necesitar que el alcance crítico sea la mitad de la separación de difusores. Y eso nos lo dará nuestro software de selección. ¿Y el caudal variable entre qué va a variar? Pues va a variar entre el caudal máximo que nos dé la potencia sonora y el caudal mínimo que nos lo dé el alcance crítico, que es la separación media de los difusores. Esto en cuanto a instalaciones con falso techo. En cuanto a instalaciones sin falso techo, hay que tener mucho cuidado al número de Arquímedes, porque aquí le va a afectar mucho más la diferencia de temperatura y la diferencia de velocidades de aire. ¿Por qué le va a afectar muchísimo? Porque aquí veis que el número de Arquímedes es directamente proporcional al delta T e inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad de aire. El delta T le va a afectar, pero sobre todo la velocidad efectiva de impulsión, el caudal variable, le va a afectar todavía más. En cuanto a la variación del alcance crítico, aquí lo veis. Veis en la parte superior una variación de caudal sin efecto techo va a provocar a que en caudal mínimo de aire sea prácticamente un efecto de ducha. Cuanto mayor velocidad efectiva, mayor alcance vamos a lograr y cuanto mayor velocidad efectiva, lógicamente, menor desviación de la vena de aire. Y aquí tenía otro vídeo que por lo que sea no funciona. Un momentito, voy a dejar de compartir. Os lo pongo ahora mismo, el vídeo. Sí, ahora lo abro. A ver, un momento. La voy a compartir porque no me deja.
Voy a seguir con la presentación por lo que sea, no funcionan los vídeos. Voy a volver a abrir la presentación un momentito. Vale, ya funciona. Vale, pues aquí lo veis. La influencia del techo que tiene el control de caudal variable. A la derecha veis una instalación con falso techo, a la izquierda el mismo difusor sin falso techo. Veis como en la parte derecha se adhiere perfectamente y logramos más alcance. Al no disponer de techo para funcionar, veis como el número de Arquímedes hace su efecto mucho antes, con lo cual no se adhiere, no llega el caudal de aire a las paredes izquierda y derecha, que es el objetivo, y lo que vamos a tener por ende es mayor velocidad en la zona de ocupación, y cuanto mayor es el caudal, menor es la desviación. Aquí habéis visto que, por ejemplo, en esta parte izquierda, ahora mismo en el vídeo que acaba de parar, es con máximo caudal de aire variable. Para igualar el efecto de una instalación convencional con falso techo, lo que tenemos que hacer es aumentar el caudal de aire al máximo para disminuir el número de Arquímedes. Estamos hablando que es inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, es lo que hemos tenido que hacer en este caso. Veis como aquí hemos incrementado la velocidad de aire para lograr el mismo efecto que tiene una instalación con falso techo de menos caudal de aire. Y aquí veis el efecto del caudal de aire. Tenéis 4 vídeos funcionando a la vez, desde la parte superior izquierda menos caudal hasta mayor caudal de la parte inferior derecha. Aquí lo veis, ¿vale? El caudal de aire y la velocidad efectiva le afectan muchísimo con el caudal de aire variable. Por eso siempre se tienen que seleccionar las unidades en función de, el alcance. En el software de selección os permitirá introducir el caudal y en función del caudal os dirá el alcance. Siempre hay que tener en cuenta ese caudal para garantizar por lo menos un alcance como el que veis en la parte inferior izquierda. En la parte superior son 2 caudales de aire que se desprenden rápidamente hacia la zona de ocupación. Queremos mantenernos en vídeos como los que veis en la parte inferior. Y el delta T le afecta también a los sistemas de ventilación con tratamiento de aire de forma notable. Os he comentado que la velocidad le afecta al número de Arquímedes inversamente al cuadrado de la velocidad. El delta T es directamente proporcional a la desviación, con lo cual, aquí lo veis, delta T positivos e isotermos tienden a quedarse en la parte superior. Delta T negativos, la densidad del aire es mayor y cae. Fijaos, delta T de menos 10 versus delta T de más 6. Con lo cual, hay que tener muy en cuenta fundamentalmente que cuando tengamos instalaciones con delta T tipo expansión directa, hay que calcular con cuidado las unidades terminales. Bien, y todo este control de caudal y temperatura nos afecta en cuanto a nuestra clasificación del edificio. Por ello, si nos vamos a un IDA C5 con ventilación a demanda y controlamos, seleccionamos correctamente las unidades terminales y controlamos las temperaturas
y las velocidades en zona de ocupación, lograremos una mejor clasificación de nuestro edificio, fundamentalmente para que sea certificación LEED, Platino, BREEAM, etcétera. Nos vamos a ver, ya se nos vino a la cabeza que tienen que ser con unidades de control, con ventilación a demanda y con temperaturas y velocidades calculadas correctamente. Y hasta aquí, muchas gracias por todo. Si tenéis alguna pregunta. Tenemos una pregunta en el chat que no sé si a lo mejor con el propio contenido de la presentación ha quedado ya resuelta. Carlos nos pregunta si tenemos alguna matriz causa-efecto tipo para diseñar el control. Bueno, nosotros matriz causa-efecto no tenemos de por sí. Lo que sí tenemos es lo que he comentado en la presentación, ¿no? Que en función del tipo de edificio, de la certificación que tengáis y de las necesidades que tenga una propiedad en cuanto a la eficiencia energética, pues que recomendamos unas unidades de control u otras. Y luego, en función de las unidades de control, evidentemente unidades de control de caudal de aire variable, y en función de este tipo de unidades, pues lo que recomendamos es una estrategia de difusores tipo rotacional, con caudal mínimo, seleccionando el caudal mínimo y el caudal máximo, con toberas si lo demanda, con difusores microtoberas. Realmente se pueden seleccionar todo tipo de unidades con control de caudal de aire variable. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en función de el tipo de unidad seleccionada, o las tenemos que poner más juntas o tenemos que limitar el caudal de aire, ¿vale? Pero en cuanto a matriz de causa-efecto, no tenemos de por sí lo que dependiendo del tipo de ida, ya os he comentado antes que el C4, C5 sí que nos ayuda a pensar unidades de control de caudal de aire variable y caudal de aire constantes C1, C2, C3. Pues no tenemos ninguna pregunta más en nuestro chat, así que si os parece dejamos la sesión del día de hoy aquí. Bueno, sí, perdón, mira, voy a leer. ¿Cómo interpretar el delta T positivo o negativo? Bien, el delta T positivo es en calefacción, con lo cual, fundamentalmente, impulsamos el aire con delta T de más menos 10. El delta T va en función del caudal de aire impulsado y la potencia sensible. La potencia sensible es el caudal por 0,3 por el delta T. En función del caudal del impulsado y la potencia sensible a combatir, pues nos demandará o calcularemos una temperatura de impulsión en nuestra unidad de tratamiento de aire. Delta T positivo es calefacción. Una instalación bidireccional de mezcla de aire se suele seleccionar con un delta T de más menos 10. Menos 10 en refrigeración. Siempre tenemos que calcular las unidades de tratamiento, las unidades terminales para impulsar el aire con un delta T de más menos 10. Sin embargo, si nos fuésemos con otro tipo de sistemas, por ejemplo el desplazamiento, sería un delta T de más menos 4, 5 grados, o impulsión por desplazamiento con rotación, que nos iríamos a más menos 6. Bueno, a menos 6, porque el desplazamiento es más negativo que positivo. Pero una instalación mezcla de aire, más 10 es calefacción y menos 10 es refrigeración. Cuidado con instalaciones de expansión directa, que nos podemos ir a más 15, más 16 o menos 15, con lo cual el caudal de aire, la velocidad efectiva tiene que ser muy alta para lograr mayor penetración o para lograr que se estabilice la vena de aire en la zona superior y que no tengamos mucha velocidad. Sí que decía, no tenemos más preguntas en nuestro chat, ¿vale? Os he dejado en el chat cuál sería la ruta para que pudierais acceder
tanto a la grabación como a la documentación relacionada con el web seminar del día de hoy. Simplemente deciros que necesitamos un ratito para poderla habilitar y que pues esta tarde a última hora o mañana por la mañana ya podréis descargarosla. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en la sesión de hoy. Os recordamos que el próximo lunes realizaremos la tercera de las sesiones correspondientes a este monográfico y que nuevamente será Roberto el ponente que la dirija. Por mi parte no tengo nada más que deciros. Muchísimas gracias a todos. Gracias Roberto también por tu exposición. Gracias. Gracias a todos.